Luchito, necesito que hagas. Bueno, Buenas tardes, mi nombre es Ariane Giselle Ballesteros Bolaños. Actualmente estoy en primer semestre de la Universidad Pedagógica Nacional estudiando licenciatura en deporte. En este momento me encuentro con el profesor Orlando Guerrero. Profe, buenas tardes. buenas tardes. Profe, preséntese, por favor. Bueno, mi nombre es Orlando Guerrero. Tengo 54 años, de los cuales más de 40 dedicado a la vida deportiva en dos ámbitos, en el ámbito de deportista y en el ámbito de entrenador. Entiendo. A nivel profesional, ¿qué ha hecho? Bueno, yo digamos que a nivel profesional, como deportista, pues mi deporte es amateur, no llegué a ser, no es de profesionalismo. Sin embargo, tuve la posibilidad y la fortuna de haber representado a Colombia en muchos eventos nacionales e internacionales, panamericanos, haber participado en mundiales, etcétera, etcétera. Hice toda una carrera de ciclos olímpicos en mi carrera deportiva como deportista. Como entrenador, inicié un poco tarde mi preparación profesional debido a que pues me quedó gustando esa parte del entrenamiento. Comencé siendo entrenador empírico sin estudiar. Pasé por una tecnología en el SENA y luego me profesionalicé como profesional en entrenamiento deportivo. Entiendo. ¿En qué deporte, digamos, como que le nació ese Sí, gusto por el deporte? mi deporte base pues es el atletismo y mi especialidad fueron las carreras de semifondo y fondo durante toda mi carrera deportiva. Yo en mi experiencia como deportista pasé por las modalidades de semifondo desde los 800 metros hasta la maratón, llegué a correrla. Ay, chévere, chévere, chévere. Precisamente esta, digamos que esa entrevista es para la profesora de deportes atléticos, entonces pues van a poder compaginar hartísimo. Bueno, don Orlando, entonces ya la pregunta que compete a esta reunión y a esta entrevista es, resulta que se generó una discusión con la profesora y los compañeros sobre si es correcto o incorrecto o en qué casos se debe estirar antes, durante y después del entrenamiento. ¿Mm? ¿Su merced qué opina? ¿Se debe? ¿No se debe? ¿Su experiencia? Bueno, digamos que ese tema se ha vuelto bastante polémico debido a los avances por parte de la academia con respecto a aterrizar de manera científica lo que está sucediendo con el estiramiento, ¿sí? Digamos que si a mí me hubiesen hablado esto hace muchos años, pues a lo mejor yo no hubiese hecho tanto estiramiento y más bien hubiera hecho la flexibilidad de una manera más idónea. Hubiera manejado Eh, flexibilidad. Estoy hablando de la flexibilidad, no estoy hablando de estiramiento, sino Ok, flexibilidad partiendo de los autores antiguos. En este caso voy a referirme a desde Bompa, el mismo Matveyev, el mismo Vergonchansky, todos ellos siempre tuvieron un ítem, una variable que tenía que ver con el estiramiento y esa sí. variable es la flexibilidad. ¿Sí? En realidad todo tiene que ver con la movilidad. Eh, si estoy de acuerdo o no, creo que hace muchos años se planteaba en todos los macrociclos la variable de la flexibilidad.
y es Sí. una de las capacidades que aparecen en todos los libros teóricos, una de las capacidades físicas a tener en cuenta siempre en el entrenamiento, la variabilidad, la flexibilidad. Entonces, siempre habrá que tenerla en cuenta, dado que está en la literatura. Ahora, la pregunta es puntual frente al estiramiento. ¿En qué, en qué rango de movimiento puede uno hacer tales estiramientos? ¿En qué parte de la sesión? ¿En qué parte de la temporada? Si es conveniente o no, en dependencia de los resultados que se están dando últimamente a nivel científico. Digamos que para esto, en el 2016, salió un artículo que fue muy interesante que demostró que había pérdida en el rendimiento con respecto al estiramiento. Obviamente que el estudio es un metaanálisis que hicieron y se dieron cuenta de que en la mayoría de resultados había una pérdida en el rendimiento, sobre todo en unos tipos de estiramiento. Entonces, como sabemos que hay activos y pasivos, realmente lo que me dejó más aterrado fue la pérdida del rendimiento en el FNP. Sí. Fue el que más perdió con respecto al rendimiento. Fue el que hubo más pérdida de rendimiento. Y los demás tuvieron ciertas pérdidas en dependencia del tiempo que se duraba el estiramiento. Es decir, menor a 60 segundos, menor era la pérdida. Mayor a 60 segundos de estiramiento, mayor era la pérdida. Entonces, decir que el estiramiento, ¿cómo lo planteo yo desde el punto de vista del entrenador? Siempre dependerá del tipo de sesión que voy a ejecutar ese día. El calentamiento, normalmente en todos los ámbitos, siempre aparece como unas fases dentro de su ejecución. Y digamos que se lleva mucho tiempo tomando como primer ítem la movilidad articular. Si miramos la movilidad articular, no es sino una serie de ejecuciones de estiramientos y acortamientos. Entonces ahí estamos hablando de estiramiento, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué rango de movimiento le voy a dar? ¿Qué velocidad de ejecución le voy a dar? ¿Y por cuánto tiempo? El tiempo normalmente, pues, digamos que en un macrociclo ya está estipulado tanto tiempo para cada cosa durante el año, entonces ya estaría eso. Entonces, ¿qué tanto tiempo le voy a dar yo a eso? Y digamos que ya está estipulado casi todas las sesiones. Ok. El asunto es la velocidad de ejecución y el rango de amplitud de cada estiramiento. Entonces, si es estático, si es dinámico, si es activo, si es pasivo, ese es el punto que está en controversia en este momento. Entonces, el estiramiento siempre va a ser bueno, siempre será bueno debido a que si se hiciera un estudio longitudinal de los deportistas durante toda su vida, nos daríamos cuenta que la repetición en un patrón de movimiento siempre creará un acortamiento a menos que se use el estiramiento como factor de, de mantener la elasticidad muscular del Ujú. tejido tanto tendinoso como ligamentoso y muscular. Esto porque es una de las propiedades que tienen este tipo de tejidos. Y que no lleguemos a la plasticidad, donde el músculo ya no sea capaz de llegar a su forma neutra. Sí. Entonces, eh, desde mi punto de vista como entrenador, siempre tenemos un orden. Sí hay una movilidad articular donde los estiramientos son dinámicos, pero son de bajo rango de amplitud y que hacen parte del movimiento. Es que los patrones de movimiento no son otra cosa que ciclos de acortamiento y estiramiento. Entonces, ahí estamos utilizando la palabra estiramiento, ¿sí? Sería Ok. muy ilógico decir, no, que es que yo le prohíbo a mis deportistas que estiren
porque lo están haciendo en la primera parte de su sesión. Después de esa parte de movilidad articular que se llega a activar de una forma gradual, la movilidad y se va aumentando la frecuencia cardíaca, pues se hace una activación. Y después de esa activación, sí viene realmente el punto álgido donde se ve bien la flexibilidad. No estoy hablando de estiramiento, aunque están incluidos ahí, y es con el trabajo de estiramientos dinámicos controlados. Y para ello se utilizan todos los ejercicios que sustentan la base técnica del deporte. En el caso del atletismo se usan los ejercicios que sustentan la técnica del atletismo. Por eso hago la acotación de que tiene que ser controlado. ¿Sí? No puede ser de que haya unos rangos supremamente altos en cuanto al rango articular y supremamente rápidos y que se conviertan en balísticos cuando no lo permite, digamos, un calentamiento. Sí, Entonces, claro. todo eso dependerá siempre, primero, del objetivo del objetivo del estiramiento. Ahora, si me preguntan que si estoy de acuerdo con el estiramiento pasivo en el calentamiento, daré un rotundo no. Que si estoy de acuerdo con el FNP después de una sesión de, de resistencia mixta, también daré un rotundo no. Es decir, las sesiones de flexibilidad tienen que tener cierta interdependencia del resto de entrenamientos. Tienen que tener unas particularidades diferentes. Es, Es o decir, sea, es para dependiendo. mejorar los rangos articulares tienen que haber sesiones específicas para eso y no tienen que estar incluidas en las demás sesiones. ¿Sí? ¿Me ibas o- a preguntar algo? sí, ok. O sea, según lo que le entiendo, es dependiendo del, o sea, del objetivo o del entrenamiento que yo vaya a hacer, el tipo de estiramiento o el tipo de flexibilidad o rango que yo maneje, ¿sí? Sí, indudablemente. Ese es el primer ítem. Ahora, para tener en cuenta la flexibilidad, hay que posicionarse desde una plataforma que le permita a uno ver todas las posibilidades que tiene esa flexibilidad. Es decir, recordemos que primero que hay que caracterizar al individuo. Si el individuo genéticamente tiene algún tipo de problema que le va a impedir aumentar sus rangos articulares, pues por más estiramiento que haya o por más técnica que haya, no va a mejorar esos rangos articulares. O sea que el componente de la genética tiene mucho que ver ahí. Eh, el tipo de vida que llevaba antes, o si es una persona sedentaria, si lo ha sido, si no lo es totalmente mm, importante determinar ese tipo de variables que permitan caracterizar a una persona para poder caracterizar el tipo de flexibilidad. Me queda Sí. muy difícil hablar de estiramiento porque el estiramiento está muy ligado a todo lo que es la movilidad articular, ¿sí? Entonces, Entonces, digamos que ahí para, como para aclarar un poquito, su merced lo que hace o lo que, digamos que puedo decir, no sé si está bien, recomienda, ¿m? Es cómo manejar al inicio de una actividad, ¿sí? De una actividad física, una movilidad articular, que lo podría, o sea, que va incluido ahí el estiramiento, digámoslo así. claro, es que la movilidad articular, no sé, o sea, todos los movimientos no son otra cosa que secuencias continuas, cadenas continuas de acortamientos y estiramientos. Entonces, ahí está incluido el estiramiento. Ahora, Exacto. si la pregunta es un tipo de estiramiento específico para una sesión, a menos que la sesión sea de flexibilidad, podríamos estar hablando de cualquier tipo de estiramiento. Y el objetivo de esa sesión de flexibilidad. Si Ok. esa sesión de flexibilidad está enfocada en mejorar el rango articular, qué sé yo, de la articulación escapulohumeral, pues entonces los ejercicios tienen que estar enfocados
allá, puede que se utilice el FNP, puede que se utilice cualquier otro método, ¿sí? Pero siempre, siempre hay que tener en cuenta es el objetivo de primero de cada sesión, y que Sí. tiene que estar incluido con el del micro, el del meso, etcétera, etcétera, para poder determinar qué tipo de flexibilidad se va a usar. Digamos que por, por técnica en la manera de planificar, es necesario planificar la flexibilidad. Es decir, a mí a veces me toca presentarle a las diferentes ligas los diferentes macrociclos, y si yo no paso la variable de flexibilidad con su respectiva carga, pues es lo primero que me van a reclamar los metodólogos. Sí, Entonces, claro. tenemos que comenzar por cambiar ese chip. Es posible que ese ítem ya pase para otro tipo de variable, que ya se incluya en la técnica del deporte, y que lo del estiramiento y la flexibilidad, o mejor dicho, redundar en eso, Ujú. es pase a un segundo plano. Pero por ahora está implícito el estiramiento, porque pues todos los movimientos son de ciclos de estiramiento y acortamiento. Ok, en este caso sería Creo que como es que una... la polémica nace es porque la gente cree que hacer estiramiento activo, estático, Ujú. esos son los estudios que han hecho, desmejoran el rendimiento, como el artículo que mencioné anteriormente, el Sí. de efectos sobre el rendimiento con el estiramiento. Entonces, este artículo demuestra que se pierde mucha fuerza en el rendimiento, o sea, se pierde rendimiento, la capacidad de rendir disminuye, pero si el objetivo es el rendimiento. Pero recordemos que en el caso mío, yo también tengo gente que no está interesada en el rendimiento, sino que también está interesada en la salud. Entonces, a Ujú. veces es mejor tener una buena postura, mantener los rangos articulares neutrales por lo menos, que tener un mejor rendimiento. Eso en cuanto a los artículos que están en entredicho. Sí. Hay que tener mucho cuidado con perder las propiedades del músculo y los tejidos conectivos que tiene las articulaciones, porque por estirar mucho también se puede llegar a perder la elasticidad del músculo y convertirlo en una plasticidad que ya es irreversible. Un músculo que pierde su elasticidad, pues es un músculo que va a quedar, o un tejido, no solamente hagamos referencia al músculo, sino al tendón o al ligamento, que es lo Sí. que sucede con un esguince de tobillo. La gente tiene un esguince de tobillo y es reincidente esa lesión debido a que los ligamentos o los tejidos que están involucrados en el tobillo perdieron su elasticidad. Y entonces al perder su elasticidad pierden la capacidad de volver a su forma Original. neutral. Mm. Ok. Digamos que ahí ya como comprendiendo un poco más, su merced decía que ese estudio que sacaron hace poco hablaba como tal del estiramiento activo estático, ¿sí? Ya No, es ellos hacen el diferente. estudio es interesante, ¿por qué? Porque utilizan los tres tipos de estiramiento, Ujú. ¿sí? O sea, digamos, el activo, digámoslo, con movimiento, sin movimiento y asistido, Listo, sí, así mejor. ¿sí? Entonces, con movimiento fue el que tuvo menos pérdida e incluso tuvo una ganancia, creo que si mal no estoy, es del 3% Ujú. en cuanto al rendimiento. O sea, la idea del artículo era, hacemos estiramiento y vamos a hacer un tipo de trabajo X y miramos los resultados. Y resultó que el que más perdió fue el asistido, en este caso el FNP, Sí, fue el que más perdió. El pasivo también, porque es prácticamente muy parecido al FNP. Sí, sin embargo, el activo, el único que tuvo cierta ganancia fue el activo dinámico.
Es decir, los ejercicios que sustentan la técnica del ejercicio que yo voy a realizar para probar si estoy rindiendo o no. Sí, Ese es el punto. Que se mejoran los rangos articulares y todo eso, eso es lo que se está investigando últimamente. ¿Hasta qué punto mejoramos los rangos articulares sin hacer daño, sin que el músculo o los tejidos conectivos pierdan su elasticidad y que se convierta en, digamos, en una herramienta fiable para el rendimiento? ok. Entonces, según eso, ¿recomendable hacer la movilidad articular al inicio? Siempre será mejor hacer la movilidad articular. Y hablo de movilidad articular de baja intensidad, Ujú, es una movilidad articular entrante, con todos los movimientos en la mayor, o sea, realizar la mayor cantidad de movimientos que la mayor cantidad de articulaciones nos permitan, ¿sí? Que si es, sí, qué sé yo, abducciones, aducciones, rotaciones, protracciones, retracciones, todo eso hay que ujú, ejecutarlo. ¿Para qué? Para que el cuerpo comience a adaptarse a lo que viene, que es movimientos mucho más amplios. Sigue siendo ciclos de estiramiento y acortamientos, pero mucho más amplio y mucho más rápido. ujú, con una carga diferente, claro está. Ujú. Y al final del entrenamiento. Al final del entrenamiento, digamos que en dependencia volvemos del objetivo de la sesión. Ujú, Una sesión que haya tenido, voy a poner un ejemplo, una sesión de fuerza, hay sesiones de fuerza flexibilidad en sí, donde se utilizan los ejercicios excéntricos para permitir que ese reflejo recíproco que existe, existen dos reflejos, ¿no? El miotático y el recíproco. ujú, Que si yo estiro un músculo, su antagonista se va a estirar menos. No es que se relaje, ni que tampoco se acorte mucho, sino que simplemente si yo pongo a tono un músculo con estiramiento, el otro se estira menos sí, y tiene menos tono. sí, claro. El caso de un peso muerto. Un peso muerto me activa toda la zona femoral posterior, el isquiotibial La y el tibia. glúteo y todo ese tipo de músculos lumbares. Sin embargo, el cuádriceps en este caso sería el que estuviera perdiendo un poquito No se elongaría menos, tanto como sí, el, tendría menos estiramiento, menos tono y ese es el efecto recíproco. Entonces, si una sesión de esas, pues yo para qué voy a poner a la gente a estirar al final. Ahora, hay que conocer, en esto sí me baso en los antiguos, la interconexión de la carga, ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué carga se me puede conectar con la flexibilidad? No tanto hablo de estiramiento, sino de flexibilidad. sí, ¿Qué carga me puede servir para que mi deportista pueda, o en mi caso, yo mismo pueda mantener, no perder tanto mis rangos articulares, no perderlos, ¿no? Y mucho menos la elasticidad de estos tejidos? Entonces, si la carga está interconectada y me dice, bueno, después de entrenamientos de resistencia aeróbica, me conviene trabajar la flexibilidad, pues eso sería lo que nos tocaría hacer, ¿sí? Pero no podemos hacer una sesión glucolítica, una sesión de resistencia glucolítica y ponernos a estirar cuando el músculo está supremamente cargado. delicado. Y Ok, se corre el riesgo de que haya un rompimiento y ese rompimiento no causa, o sea, uno no me, el músculo se extiende más, pero pierde la capacidad de hacer un buen ciclo de acortamiento y estiramiento con la eficiencia que lo venía haciendo antes. ok, ok, ok. Entonces, mm, sí, o sea, básicamente, a ver, su merced habla también como de el estiramiento totalmente aparte de la flexibilidad, ¿sí? Sí, Es mejor manejar la flexibilidad o el estiramiento? O cómo?
¿Cómo se Sí, manejaría mejor? para mí es mejor que haya, mejor dicho, que no haya estiramiento cuando las sesiones no lo requieren. Ok, Si ¿cuál una sesión sería? de, lo que estamos hablando, una sesión de flexibilidad de fuerza no la requiere, una sesión glucolítica no la requiere, una sesión de velocidad pura tampoco la requiere porque los músculos no están demasiado, con demasiada tensión para el estiramiento. En cambio, si la sesión es una sesión aeróbica y si la sesión es de flexibilidad, pues ahí es ahí donde hay que mejorar los rangos articulares. Ok, entonces ahí, mm, ¿cuál considera su merced que es la diferencia entre estiramiento y flexibilidad? Yo hablo desde el punto de vista de la teoría un poco antigua, ¿no? Sí, Digamos, tanto Valdivieso como, bueno, Valdivieso sí diferencia. Él dice, hay que hacer estiramiento y flexibilidad. Si etimológicamente apartamos cada palabra, pues estiramiento quiere decir que es una elongación y ujú, flexibilidad, pues va a ser un acortamiento. Entonces, más bien Valdivieso tendría la razón, hay que hacer sesiones de estiramiento y de acortamiento, que eso sería lo lo ideal. que, lo real, ¿sí? Ujú. Pero en el marco general, la variable flexibilidad se le dio a todo lo que tiene que ver con la verdadera movilidad, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Digamos que el estiramiento hace parte de la movilidad, hace parte de la flexibilidad como variable, ¿ya? ¿Sí? Como variable cuantificable y entrenable. Sí, O sea, es una parte. Mm, y hay muchos ejercicios en los que un músculo se estira y su reflejo hace que el otro se estire menos. ¿Sí? No que se sí, relaje, sino que se estire menos, en algunos casos que se contraiga. Es decir, si exacto. yo llego y mando mi brazo acá atrás, pues estoy estirando El el tríceps. tríceps, pero Ujú. tengo un acortamiento en mi bíceps. Sí, ¿Sí? Entonces, esto, si yo hago un ejercicio repetitivo, supongamos que hago este movimiento nomás, ujú. pues aquí voy a tener estiramiento y aquí voy a tener menos estiramiento, Se o sea, podría un decir, acortamiento. sí, o sea, se podría Entonces, a eso decir, es que hay que apuntarle. Aquí hay que apuntarle con la flexibilidad de manera global. No la flexión como dice Valdivieso, sino, digamos, de la movilidad. Hay que apuntarle a que con el tiempo no suceda, por ejemplo, lo que me sucedió a mí. Eh, siempre mi estiramiento se enfocó hacia el tren inferior y no me preocupé por el tren inferior, solo por la salud. Entonces, con los sí, años, tuve acortamiento justamente del bíceps y a diferencia de los demás, yo no puedo estirar bien el brazo. Entonces, ahora es que estoy tratando de tratar de recuperar o de perder menos flexibilidad. ¿Por qué? Porque eso trae problemas. Estoy teniendo problemas en las articulaciones de la muñeca y en la articulación del hombro debido a esas retracciones. Entonces, es muy importante la movilidad en sus rangos neutrales, ¿sí? Que en sí, eso la biomecánica ha estudiado muchísimo y ya más o menos saben cuáles son los ángulos en los que debe mantenerse cada articulación, hasta dónde puede llegar, en dependencia también de lo que hablábamos, de la genética, en el sí, caso del deporte, no es lo mismo la flexibilidad de un fondista como yo a la flexibilidad de un gimnasta, ¿sí? sí, Entonces, claro. todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ok. No, pues, profe, ¿algo más que decir? Pues no, más bien algo más que quieras saber. Digamos veo que, digamos, a nivel académico, hay ahorita una cuestión muy interesante con lo que tiene que ver con la movilidad en general, porque se están desmoronando muchas tesis que crearon otros autores, ¿sí? Sí, Por ejemplo, si uno lee el libro de Tutorial Panamericana, que es solo sobre la facilitación propioceptiva neural, de la FNP, si uno lee ese libro, pues uno queda encantado y dice, ah, no, esto es la última maravilla. sí, claro. Pero ellos dicen que esto sirve, mejora esto, o sea, mejora cualquier cantidad, mejora el rango articular, evita las lesiones, todo eso. Pero todo eso lo hicieron sin un soporte científico. Ahora
ya están utilizando la electromiografía, están utilizando otra serie de ayudas tecnológicas para determinar a ver si es cierto que se evitan las lesiones, a ver si es cierto que tal cosa. Y resulta que eso ha venido demostrando que todo lo que escribieron ahí pues no tiene soporte científico. Sí, Entonces, eso, las cosas sí hay que, si uno las quiere cambiar, tiene que tener el soporte científico. Es decir, yo he cambiado muchísimo con respecto a lo que tiene que ver con la flexibilidad, ¿sí? Pero tampoco voy a decir que voy a negar que exista la flexibilidad y la voy a dejar de planificar precisamente por mi propia experiencia, porque debido a que no controlé bien mis rangos articulares en mi juventud, pues hoy día tengo las retracciones que tengo. sí, señor. Y eso en una persona que es activa, como en mi caso. Si uno mira las patologías del adulto mayor, uno se da cuenta que ellos, la mayoría, tienen la cabeza adelantada, la columna vertebral rectificada, todo por un desbalance tanto de fuerza como de la elasticidad y de la extensibilidad de cada una de los rangos articulares de cada uno de los componentes del aparato locomotor. Sí, claro. Sí, o sea, básicamente es como manejar el tema de el estiramiento o la flexibilidad como un tema más de salud. Igual que la actividad física en sí, manejarlo más temas de salud en cuanto a las personas sedentarias, ¿no? Porque ya es diferente un Sí, deportista. claro, o Totalmente. sea, hasta ahora están desmoronando todo lo que tiene que ver con el rendimiento, Sí, claro. pero lo anterior no. De hecho, hay actividades físicas que tienen mucha fuerza y que tienen mucho que ver con la salud, como es el caso de pilates y yoga. Y Sí, señor. son, digamos, actividades que tienen muchísimo que ver con la flexibilidad, donde su componente principal, su variable principal de planificación es la flexibilidad, es lo primero que se planifica, junto con la fuerza. O sea que son deportes que a la larga son, para mí, son muy saludables. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo. No, Mm, con mucho gusto. sí, muchas gracias por estar aquí y cualquier cosa, su merced, pues yo lo estoy buscando. Bueno, bueno, con mucho gusto. ¿Listo, profe? Bueno, Bueno, hasta luego. hasta luego.